Buenas tardes, compañera Donías, el tiempo es suyo. Muy buenas tardes, tengan todos y cada uno de ustedes a este magno evento que se está realizando a nivel internacional, organizado por la Universidad de San Carlos de Guatemala, el Centro Universitario de Occidente CUNOC y la Maestría en Didáctica de las Matemáticas. ¿Sí? Bienvenidos sean a este taller, cada uno de ustedes, en donde se van a aprender muchos conocimientos relacionados con la matemática. Ante todo, pues quiero expresar mi más sincero agradecimiento por tomar el tiempo a cada uno de ustedes, por unirse a esta sesión virtual. A su vez, pues sabemos de que es un tiempo bastante valioso que ustedes están emprendiendo el día de hoy y nos quedamos encantados en formar parte de este taller muy interesante que se los vamos a presentar. De manera de que pues hoy nos honramos, la universidad se honra en contar con la presencia del excelentísimo doctor Mario Orlando Suárez. Él nos se conecta desde el país de Ecuador. Vamos a leer parte de lo que es su formación académica. El doctor es magíster en gerencia de proyectos educativos y sociales, es magíster en estadística aplicada y es doctor ad honoris causa. Dentro de la experiencia laboral que posee, es el actual asesor educativo en la Coordinación Zonal 1 Educación del Ministerio de Educación de Ecuador. También es docente ocasional de la Facultad de Posgrado en la Universidad Técnica del Norte de Ecuador. Ha sido director distrital de educación, así como docente de matemática de varias instituciones educativas. Las actividades relevantes como profesional es autor de 12 libros, 2 artículos en revistas, eh, indexadas 5 rompecabezas tridimensionales llamados poliprismas, un juego matemático en la chacana y de 280 temas didácticos sobre diversos temas de educación y matemática, publicados en repositorios de Internet, principalmente reconocimientos. Dentro de los principales reconocimientos tenemos el Premio Nacional Mención especial en ciencias básicas otorgado por la Universidad Central de Ecuador. Premio Nacional Estatuilla No otorgado por la Fundación para la Integración y Desarrollo de América Latina, FIDAL. Premio Nacional a la Excelencia Docente Rita Lecumberri otorgado por el Ministerio de Educación del Ecuador. Premio Internacional Galardón a la Excelencia Educativa otorgado por la Organización Internacional para la Inclusión y Calidad Educativa, OIC. Premio Internacional Orden Dorada Magistral otorgado por la OIC. Galardón Internacional Ecuador de Eminencia otorgado por la Universidad Ricardo Palma de Perú.
Condecoración Medalla Julio Miguel Aguinagua, otorgado por el gobierno municipal de Antonio Ante, Imbabura, Ecuador. Premio Educa Latinoamérica 2024 en la categoría Educación de Excelencia, otorgado por la Cámara Peruana de Desarrollo y Educación. En esta ocasión, bienvenido el doctor, quien nos va a presentar los conocimientos relacionados, el Máster Mario Orlando Suárez, con el juego matemático en la Chacana. Bienvenido, este espacio es para usted. Muy buenas tardes con todos los presentes. Un saludo cordial desde Ecuador, Imbabura, específicamente desde Antonio Ante. Un gusto estar con ustedes. Gracias por la invitación. Voy a proceder a compartir la pantalla. Me informan si pueden observar, por favor. Aún no, doctor. Bien. Ahí, de pronto. Ya, Ahora sí, doctor, ya podemos observar. Gracias. Bueno, ahí ya podemos observar, ¿no es cierto? sí, doctor. Ya. Bueno, nuevamente, gracias por la invitación. Eh, es un gusto compartir con ustedes sobre el juego matemático de Nachacana. Soy Mario Suárez desde Imbabura, Ecuador. Como introducción, tenemos que, como seres humanos, el juego siempre ha estado presente en nuestras vidas. Sabemos que desde niños hasta adultos seguimos jugando. La intención de estos juegos es aplicarles en asuntos educativos. Y es así que en el transcurso del tiempo se han trabajado diferentes términos para mencionar sobre el juego. Este juego viene de la raíz latina iocar y ocus, que significa divertirse, recrearse, entretenerse. Le procede del latín lucicer, lucicruz, del francés ludici, ludus, del castellano ludicro o lúdico, que significa diversión o actividad relativa al juego. Y también en nuestro país, Ecuador, del quichua, que se llama el pungliana, que también significa jugar. Es decir, el término de juego siempre ha estado presente en la vida del ser humano con diferentes nombres, ¿no? El ser humano puede profundizar y divertirse más en el juego gracias a nuestro lóbulo frontal, también llamado el neocórtex, que es en donde se encuentra la imaginación, el juego, pensamiento abstracto, toma de decisiones complejas, percepción del mundo que nos rodea, la memoria, el aprendizaje, lo cual se menciona que gracias a nuestro neocórtex nos diferencia de los demás mamíferos. Es decir, nosotros como seres humanos disfrutamos más de los juegos que los demás mamíferos, que de paso también ellos también juegan, ¿no?
Los mamíferos también juegan, pero el ser humano se divierte aún más. Bueno, sabemos que el neocórtex es la parte más evolucionada de nuestro cerebro y es por eso que el ser humano puede divertirse aún más con este juego. Por lo tanto, el juego tiene su sustento en la neurociencia y este sustento de la neurociencia, como docentes, deberíamos emplearlo para nuestras clases. También otros estudios, como el de Jean Piaget, el cual fue un epistólogo, psicólogo y biólogo suizo, reconocido por su teoría constructivista del pensamiento y de habilidades y la inteligencia a partir de una propuesta evolutiva. Piaget ha establecido unos estadios evolutivos en los cuales predomina una forma determinada de juego. Los Piaget ya hace un estudio sobre el juego. Bueno, sabemos que él tiene los estadios evolutivos. El primero es el periodo sensoromotor o sensoromotriz, que va desde los 0 a los 2 años. El siguiente es el estadio preoperativo, preoperacional, de 2 a 7 años. El estadio de las operaciones concretas, de 7 a 12. Y el estadio de las operaciones formales, de los 12 años en adelante. Pues Piaget menciona que, de acuerdo a las edades, deberíamos emplear cierto determinado juego. Es así que los juegos en los 3 primeros años, de 3 a 6 años, recomienda Piaget, deben ser motrices y sensoriales. Por ejemplo, el juego con cubos pequeños o con cualquier material concreto que desarrolle nuestras habilidades sensoriales y motrices. Pero conforme va pasando el tiempo, menciona que los juegos de entre los 7 y los 12 años ya deben ir avanzando a cierto estadio evolutivo, en donde menciona que deben ser juegos imaginativos e integradores. Por ejemplo, ya juegos de pintar un mural, en donde vamos ya a trabajar de manera colaborativa, o todo tipo de juego que nos ayude ya a ir más allá del proceso motriz y sensorial, sino ir hacia la imaginación. Y esta imaginación también que sea ya de manera colaborativa. Y también luego menciona que los juegos en la adolescencia deben ser ya más competitivos, menciona, ¿no?, Piaget, y científicos. Competitivos en el sentido de que deben desarrollar nuestras competencias, ¿no?, más allá del ganar o perder, sino el desarrollo de nuestras competencias. Y que desarrollen ciertos contenidos científicos. Por ejemplo, un club de robótica, que ya va mucho más allá de la parte motriz, ¿no? Entonces, este tipo de juegos, como podemos observar, están presentes en el ser humano. Entonces, Piaget nos menciona que debe graduarse estos juegos de acuerdo a la edad de nuestros estudiantes. También como introducción, actualmente está de moda, ¿no?, los términos, la gamificación, la ludificación y el aprendizaje basado en juegos o el game-based learning. Y siempre suelen preguntar, bueno, ¿y cuál es la diferencia entre aprendizaje basado en juegos y la gamificación? ¿Es lo mismo? Bueno, siempre estos conceptos han dado ciertas controversias. Bueno, ambos conceptos en definitiva utilizan los juegos, ¿no? Pero ¿cuáles serán sus diferencias fundamentales? Y aquí la tenemos. Una diferencia fundamental es que el aprendizaje basado en juegos se refiere a la incorporación
y uso de juegos con fines didácticos en contextos netamente educativos, mientras que la gamificación usa los mecanismos del juego en contextos educativos y también en contextos laborales, no necesariamente solo educativo. Otra diferencia es que el objetivo del aprendizaje basado en juegos es crear el juego para un determinado contenido del currículo educativo, mientras que en la gamificación su objetivo no es necesariamente crear el juego. Más bien, el juego que ya está creado, se le utiliza para motivar a los participantes en la gamificación. Mientras que en el aprendizaje basado en juegos es prácticamente crear un juego, la creación de los juegos. Como que el aprendizaje basado en juegos es más especializado, que va un poquito más allá, un paso más allá de la gamificación. También otra diferencia fundamental es que en el aprendizaje basado en juegos, el jugar debe ser algo gratificante, debe ser intrínsecamente gratificante, mientras que en la gamificación, el jugar puede o no puede ser intrínsecamente gratificante. Entonces, estas son las diferencias fundamentales entre el aprendizaje basado en juegos y la gamificación. Entonces, con esta pequeña introducción sobre de qué se trata el juego, es que se ha creado el juego matemático en la Chacán, Chacanapi Yupaguan Pugliana en Quichua, ¿no? Bueno, en nuestro país, en el Ecuador, también tenemos el Quichua como lengua. Y en mi caso, yo pertenezco a la provincia de Imbabura. Aquí tenemos el pueblo Otavalo, el pueblo Cayambi, que hablan quichua. Entonces, por eso este juego se lo tradujo también al quichua. Está en 3 idiomas, ¿no? Y también está en inglés. Bueno, ¿en qué consiste este juego matemático en la Chacana? ¿Cómo surgió? ¿Para qué se le está utilizando? Bueno, ustedes observan en la gráfica que está a la izquierda, donde vemos una circunferencia y en la circunferencia está inscrita una especie de cruz. Esta cruz inscrita en la circunferencia, o llamada también la cruz andina, la cruz del sur, es la Chacán, que en nuestro país tiene una bastante aplicación, sobre todo de carácter de cosmovisión andina. Entonces fue basado en la chacana, en la original, la que le vemos en la gráfica que está en el centro de color negro, que es la chacana original. Pues de esta chacana original, la intención era tener otra chacán en donde sea utilizable para incluso no solo matemáticas, sino también para otros temas. Pero lo que se hizo fue de la chacana original, la que está de color negro, hacer otra chacana, en donde observamos que ya la nueva chacana tiene unos 3 colores, tiene los 3 colores primarios de azul, amarillo y rojo, que de paso coinciden con los colores de la bandera de mi país, el Ecuador. Sin embargo, ¿por qué se le pintó de estos 3 colores? Se le pintó porque esos colores representan las estrellas. La chacana significa o simboliza las estrellas. El 3 de mayo, las estrellas se alinean y forman una cruz. Y a esta cruz le llamaron chacana.
Por lo tanto, habría que utilizar sus conceptos y por eso le pintó de azul, amarillo y rojo. Se comenzó con el color azul porque las estrellas que recién nacen son de color azul, tienen un fuego más intenso. Por ejemplo, esto nosotros podemos observar en las mecánicas, en las sueldas, en los sopletes, cuando conecta el soplete y está al inicio un fuego intenso, es de color azul. Entonces, por eso comenzamos con el azul, que representa la red que recién nace. Luego el amarillo, porque va pasando el tiempo de las estrellas, van pasando su edad, y las estrellas que son de medianamente edad son de color amarillo, como nuestro Sol. Nuestro Sol es una estrella color amarillo. Y va pasando el tiempo, cuando las estrellas están a punto de morirse, son de color rojo. Y nuestro Sol, si tuviera 3 veces más la masa que actualmente tiene, se transformaría en un agujero negro. Sin embargo, nuestro Sol de color amarillo va a ser gigante roja y luego muy posiblemente regresará a ser enana blanca, o sea, al origen que vemos aquí en el centro de la Chacán. Pero si tuviera 3 veces más de masa, sería un agujero negro. Por lo tanto, tenemos los 3 colores que le representan los colores de las estrellas. El ser humano siempre estuvo viendo a las estrellas, siempre ha fascinado el universo al ser humano. Incluso de esta fascinación ha habido hasta dioses, ¿no? Por ejemplo, en México, el Quetzalcóatl, dicen la serpiente emplumada. Bueno, cuando vienen los españoles, dicen, bueno, ¿y por qué será que tienen un dios como una serpiente y emplumado? Y bueno, va pasando el tiempo, bueno, en la actualidad dicen, bueno, que los dinosaurios tenían plumas, por ejemplo. ¿Será que de pronto en ese tiempo, hace miles de años, las serpientes tenían plumas? ¿O por qué le pusieron serpiente y emplumada? Pero ya actuales investigaciones mencionan que esa serpiente emplumada viene a ser algo relacionado con el universo. Resulta que hace 9000 años, cuando estábamos viviendo la última era del hielo, cayeron meteoritos. Y estos meteoritos, al verlos caer desde el cielo, son una especie de serpientes emplumadas. Es decir, son meteoritos que cayeron en nuestro planeta en la última era de hielo. Y es más, incluso investigaciones actuales mencionan que al caer estos meteoritos se dio el famoso diluvio, que lo mencionan algunas culturas, incluso la Biblia menciona. Luego de que ya se les puso los colores, se les fue numerando. Entonces, al azul se le puso el 1, porque recién está naciendo la estrella. Al amarillo se le puso el número 2 y al rojo el número 3. Y tenemos la trilogía, ¿no? Que la trilogía también es un pensamiento de cosmovisión andina, especialmente de Ecuador, Perú, Colombia. Ya hablamos de la cosmovisión. Luego de que ya se le puso los colores, se le enumeró, también se le fue ubicando más situaciones en Achacán. Por ejemplo, si estamos hablando de trilogía, pongamos los 3 animales sagrados de la cosmovisión andina. Y es por eso que en la parte de la chacana se le puso los 3 animales sagrados, es el cóndor, el puma y la serpiente. El cóndor simbolizando el cielo, el puma la tierra y la serpiente simbolizando el inframundo. Pero asimismo como hay los 3 animales sagrados, también hay los 3 mundos andinos,
que son el Hawapacha, que es el mundo exterior, el Caipacha, este mundo, el Ucupacha, el mundo interior, incluso hablan del inframundo. También seguimos en la misma trilogía, se ubicó las 3 formas de organización familiar, que son el Aglio, que significa la familia, la Yacta, que es una comunidad con varias familias, y el Suyu, que es una región grande con varias comunidades. Por ejemplo, en nuestra región hablábamos del Tahuantinsuyo, que era el imperio de los incas. Y también se le puso los 3 valores de la cosmovisión, que son el Ali Ruray, trabajar bien, Ali Munay, amar bien, y Ali Yachay, saber bien. Entonces, también se le puso esta trilogía, y también se le complementó con los 4 elementos de la cosmovisión, que son el aire, Guaira, aire, Nina, fuego, Alpa, tierra, y Acuagua. Bueno, los 4 elementos también están presentes no solo en la cosmovisión andina, sino prácticamente en todas las culturas que han existido en nuestro planeta. Una vez que ya teníamos los elementos de Tlachacano, había que también esta forma de pintar que no quede al azar, ¿no? De tal manera que la chacana, y lo observamos en la parte izquierda, si usted le traza la vertical desde el aire hasta la tierra, resulta que al trazar esta perpendicular, le estamos dividiendo a la chacana en 2 partes iguales. Lo que está en la izquierda es igual a lo que está en la derecha, es decir, es un eje de simetría. Lo mismo tenemos el eje de simetría, el horizontal. Si le trazo horizontalmente una línea por la mitad, también lo que observamos de arriba está abajo, incluso en los colores también coincide, ¿no? También hay otra simetría diagonal, un eje de simetría diagonal de izquierda a derecha, y el otro eje, si utilizamos las letras que están aquí, sería desde donde está la esquina de aquí dice Puma hasta la esquina donde está Alimuna, y también tenemos otro eje de simetría. Es decir, tiene 4 ejes de simetría. Y como coincide también los colores, se les llama con simetría espejo. Entonces, la chacana fue elaborada a través de la cosmovisión andina, con conceptos de simetría espejo, se les pintó. Pero bueno, ya estaba la chacana, ahora habría que seguirle mejorando. Y de así que para jugar la chacana tenemos las semillas del maíz. En este caso se juegan con 6 semillas de maíz que hacen la vez de un dado. La semilla del maíz tiene una característica: una parte, un lado de la semilla del maíz es cóncava y es de color blanco. Bueno, sabemos que el nombre científico es el germen, ¿no? Por donde germina la planta. Bueno, acá le llamamos el yungo. Yungo significa corazón, por donde sale la planta. Entonces, la semilla del maíz es como una moneda, como tener cara o cruz. Y una de esas partes es el germen, esa parte blanca del maíz. Entonces ya tenemos el dado, pero el dado serían las 6 semillas del maíz. Y también como fichas para jugar tenemos las tortas, que son como, bueno, acá le llamamos frijol en nuestro país, frijol o frijol, son como frijoles acachados. Un color para un jugador y otro grupo para otro jugador. Y tenemos
18 tortas para un jugador y 18 para el otro jugador. Todo esto también es basado en la trilogía, basado en el 6 por 3, obtenemos las 18 tortas que coinciden para jugar, ¿no?, este juego. También de la versión de 2 dimensiones, también se ha elaborado la versión en 3 dimensiones de este juego. Entonces, el juego matemático en la chacana, ¿para qué sirve? ¿Cómo será? ¿Qué más se puede hacer? Es lo siguiente. Bueno, este juego ya se la ha puesto en práctica con estudiantes, con docentes. Hasta ya se ha hecho una gincana, un concurso, una olimpiada del juego matemático en la chacana. ¿Cuáles son las reglas del juego? Es que se juega entre 2 personas. Es como decir, como jugar el ajedrez, entre 2 personas. Luego, que ya tengo mis 2 jugadores que les vemos aquí en las imágenes, para iniciar el juego, se juega con la mano no dominante y solo se juega con una sola mano, tanto para lanzar las semillas del maíz como para ir ubicando las semillas de las tortas en la chacana. Por ejemplo, si mi mano dominante es la derecha, yo debo jugar con la otra mano, es decir, con la mano izquierda. Esto nos permite activar ambos hemisferios de nuestro cerebro. Entonces, al inicio sí se complica porque, bueno, uno desea a ir y jugar con las 2 manos, ¿no? Y siempre más con la mano dominante, pero la cuestión era la mano dominante no utilizar y solo con una sola mano, y mi no dominante. Luego que ya identificamos cuál es la mano con la que va a jugar, vamos a las semillas del maíz. Tenemos las 6 semillas. Lanza un jugador, como el dado, ¿no? Lanza las semillas del maíz y observa cuántos gérmenes obtiene. Es como si lanzara una moneda y ver cuántas caras obtengo. Algo similar. Lanza las 6 semillas del maíz y observa cuántos lados con la parte del germen obtiene. Luego lanza el otro jugador, también observa cuántos lados con la parte del germen obtiene. Y el que obtuvo más gérmenes comienza el juego. Si hay empate, otras hay que seguir lanzando hasta el desempate, hasta ver quién inicia el juego. Entonces, identificado ya el jugador que va a iniciar, comienza el juego. Entonces, lanza el jugador las semillas y digamos que obtiene 3 gérmenes. Entonces, con su mano no dominante, ubica las tortas en cualquier espacio de la chacana, porque ese es el primer nivel. Hay 3 niveles para jugar. Entonces, el primer nivel solo va a ser quién pone más tortas, gana. Entonces, lanza el jugador, obtiene 3 gérmenes, pone sus 3 tortas en la casilla. El siguiente jugador lanza, ve cuántos gérmenes obtiene y va ubicando las tortas. Y así hasta que se llene la cartilla o los espacios que están tanto enumerados como también pintados en la chacana. Entonces, con este juego y con el primer nivel, lo que se hace es aprender a contar. Primer nivel es quién pone más tortas, gana. Y resulta que el aprender a contar fue la primera operación que aprendió el ser humano, es el contar. A partir del contar surgen las demás operaciones matemáticas. El siguiente nivel, el nivel 2, ya no es solo quién pone más tortas,
sino quién suma más. Por lo tanto, en el segundo nivel y debe ser de forma estratégica la ubicada de las tortas. Es por eso que sería de ubicarles, por ejemplo, primero en las de color rojo, porque tienen más valor, tienen el número 3. Entonces, en el siguiente nivel voy ubicando las tortas en la chacana, pero de forma estratégica, porque ya va a ser ya no solo quién puso más tortas. Siguiente nivel es quién suma más. Y resulta que esa es otra operación que aprendió el humano. Luego del contar, aprendió a sumar. Entonces, llena la- las, los espacios con las tortas y van sumando. Entonces, ¿quién suma más gana? Y luego, mire, en vez de estar sumando 3 más 3 más 3, mejor empleo la otra operación que es consecuencia de la suma, que es una suma abreviada llamada multiplicación. Por lo tanto, en vez de estar sumando 3 más 3 más 3, mejor multiplico 3 por 3. Y ese es el tercer nivel. El tercer nivel ya se juega para aprender la multiplicación. Entonces, se ha creado este juego para contar, para sumar, para multiplicar, pero no solo queda ahí este juego. Prácticamente este juego del matemático en la chacana es interdisciplinario. Pueden intervenir también otras asignaturas y también otros temas dentro del ámbito de la matemática. Por ejemplo, el siguiente ejercicio, donde nos dice calcular la probabilidad de seleccionar al azar el 3 de entre todos los numerales del juego matemático en Achacán. Mire, ¿cuál será esta probabilidad? Bueno, sabemos también que consultado por un discípulo sobre las fuerzas dominantes de los destinos del ser humano, Platón, filósofo y matemático griego, respondía: los números gobiernan el mundo. Y ahí tenemos el número 3, ¿no? Y nos dice, ¿cuál es esta probabilidad? Sabemos que en la chacana tenemos los numerales el 1, el 2 y el 3. ¿Cuántos 3 habrán ahí? ¿Cuántos 2? ¿Cuántos 1? Bueno, aquí también hay que diferenciar entre numeral y número, ¿no? Por ejemplo, número, digo yo el número 3. Cuando yo digo el número 3, me estoy refiriendo al concepto abstracto que representa una cantidad. Puedo decir 3 manzanas. Entonces es el número 3. Entonces, número es esa abstracción matemática que representa una cantidad. Mientras que numeral es el símbolo con el que le voy a ubicar esta cantidad, que en nuestro caso me estaría el símbolo del 3, ¿no? Ese sería el numeral. Sabemos que en números romanos no es ese el símbolo, ¿cierto? En números romanos son 3 liñitas. Entonces, es la diferencia entre número y numeral, ¿no? Bueno, ya lo dijo Platón, los números gobiernan el mundo. Bueno, ahí tenemos los números que están ahí moviéndose. Por ejemplo, el cero, mire, el cero que, como que ha dado problemas siempre el cero. La división para cero, por ejemplo, esto no existe. Y el cero, también en el aula, el profesor saben preguntar, no, ¿y el cero es número par o será número impar? Cuando estamos aprendiendo los números enteros, ¿no? Ahí el profesor nos dice, los enteros están formados por los enteros positivos, los enteros negativos y el cero, bueno, el cero no tiene signo, es neutral.
Pero el cero será un número par o será un número impar. Y a eso debemos llegar a los conceptos, ¿no? ¿Qué es par o qué es impar? Bueno, sabemos que para que sea impar, significa que al dividir para 2 nos da un número decimal. Por eso es impar. Por ejemplo, el número 5 es un número impar, porque 5 dividido para 2 no nos da un número entero, nos da un decimal, un 2,5. Entonces el 5 es impar. Y para que sea par, debe ser divisible para 2. Y al ser divisible para 2 significa que nos debe dar un número entero. Por ejemplo, 4. 4 dividido para 2 nos da un número entero, que es 2, ¿no? Entonces, basado en esos conceptos, el cero será un número par o será un número impar. Bueno, incluso podrían escribir en el chat, ¿qué será el cero? ¿Será par o será impar? Pronto algún compañero nos podría ayudar en el chat escribiendo, ¿es par o impar? ¿Qué será el número cero? Bueno, ya como pueden observar, ya se dieron cuenta, ¿no? Que el número cero sí es un número par. El cero es número par, ¿no? Tenemos otro número, mira, por ahí estamos viendo el número 6, por ejemplo. El número 6. Bueno, sabemos que el número 6 es número perfecto, matemáticamente hablando. Es número perfecto porque los divisores nos da 6. El 6 es divisible para 1. El 6 es divisible para 2. El 6 es divisible para 3 y también es divisible para sí mismo, ¿no? Pero al sumar los divisores, excepto el número, nos da el 6. Es decir, en este caso, al sumar el 1, el 2 y el 3, nos da 6. Por eso el 6 es el primer número perfecto que tenemos. Del 1 al 30 hay dos números perfectos. El primer número perfecto es el 6. El siguiente perfecto pasa de 20. También pueden consultar números perfectos. ¿Cuál será ese número perfecto que le siga al 6? No, ahí tenemos, mire, el 6 número perfecto. Y por eso también que se utilizó con 6 semillas del maíz, se juega la chacana, ¿no? Porque el 6 es un número perfecto. Bueno, también por ahí está el número 7. Es otro número que está presente en nuestras vidas. Bueno, el 7 no es número perfecto, porque al sumar sus divisores no nos da 7. Sin embargo, bueno, al menos en la tradición por acá en mi país le dicen que el 7 es un número cabalístico, es decir, un número de la buena suerte. Hasta canciones han hecho con el número 7, es decir, a mis estudiantes. Y el 7 está presente en algunas situaciones de nuestra vida. Por ejemplo, ¿cuántos días tiene la semana? La semana tiene 7 días. ¿Cuántas notas musicales existen? Tenemos 7 notas musicales. ¿Cuántos colores tiene el arco iris? Tiene 7 colores. Y así hay el número 7. Hay 7 maravillas del mundo, los 7 arcángeles, 7 pecados capitales, y así el 7, ¿no? Está presente. Por ejemplo, hablando de los 7 días de la semana, también, ¿por qué será que al domingo le pusieron domingo? ¿Por qué le pusieron ese nombre? ¿Por qué será que al sábado le pusieron sábado? ¿Por qué no le pusieron algún otro nombre? No necesariamente sábado, domingo. Y también haciendo las consultas, resulta que ¿por qué les pusieron esos nombres de los días de la semana? Nuevamente fue porque el ser humano siempre estuvo viendo las estrellas, esa fascinación por el universo. Por ejemplo, domingo, Sunday. La traducción de Sunday es día del sol. En Ecuador es el Inti Punja. Inti es sol, Punja es día.
Es decir, el domingo es el día del sol. Saturday. Saturday, la traducción de Saturday es día de Saturno. Monday. El Monday, la traducción es día de la luna. Es decir, el nombre de los 7 días de la semana los pusieron en base al sol, la luna y los 5 planetas más cercanos a la Tierra. Luego tenemos Marte, Marte, miércoles, Mercurio, jueves, Júpiter, viernes, Venus. Mira, ahí tenemos el Sol, la Luna y los 5 planetas más cercanos. Pero bueno, regresemos a otro problema. El problema era calcular la probabilidad de seleccionar al azar el 3 de entre todos los numerales en el juego matemático en la chacana. Entonces, utilizando la chacana para las probabilidades. ¿Cómo hacer esto? Nuevamente surgen los conceptos, ¿no?, que debemos conocer en matemática. Y sabemos que la probabilidad del evento es igual a casos favorables dividido por el total de casos. Y observando en la chacana, vemos cuáles son los casos favorables y cuál es el total de casos. Casos favorables serían todos los que están con color rojo, que son los números 3. Y el total de casos serían todos los numerales que tenemos ahí. Entonces, lo que tocaría es aplicar la fórmula y reemplazar esos valores, entendiendo cuáles son los casos favorables y cuál es el total de casos. Por lo tanto, sería la probabilidad del evento, pues, quedaría casos favorables, 8. Total de casos, tenemos 24. Hay 24 espacios coloreados de amarillo, azul y rojo. Entonces sería 8 dividido para 24. Bueno, simplificando sería 1/3. Si le dividiéramos sería 0,333, es decir, un número periódico puro, 0,333. Y si le transformáramos a porcentaje sería un 33,33%. Por lo tanto, hemos resuelto el problema de calcular la probabilidad aplicando el juego matemático en la chacana. Pero al mismo tiempo que estoy resolviendo este problema, puedo estar con los estudiantes viendo otros temas, ¿no? Otros temas. Es decir, no es solo el juego. Es decir, este juego debe tener un objetivo de aprendizaje de algún tema del currículo. Otro posible ejemplo, en el juego matemático en la chacana, ¿cómo se podría calcular el área de un rectángulo equilátero numerado con el 1 y poniéndole un dato que sería, considerando que su diagonal mide raíz de 2 centímetros? Es decir, está tratando sobre los que están pintados de color azul. Ahí tenemos las figuras geométricas pintadas de color azul. Pero en el problema dice rectángulo equilátero. ¿Será que lo que está pintado de color azul, la figura que está pintada de color azul y numerada con el 1, será que eso es un rectángulo equilátero? Sabemos que sí, porque el cuadrado
viene a ser un rectángulo, pero un rectángulo con lados iguales. Por eso se llama un rectángulo equilátero. Así como en los triángulos, tenemos los triángulos equilátero, isósceles y escaleno. Algo semejante es acá con este cuadrilátero. Entonces el cuadrado es un cuadrilátero. Es un rectángulo con lados iguales. Por lo tanto, sería un rectángulo equilátero. Y ese sería otro nombre que tiene esta figura geométrica del cuadrado. Bueno, viendo en el gráfico, ya identificamos que este rectángulo equilátero ha sido un cuadrado. Pero ahora tenemos otra cuestión, ¿no? Tenemos el dato que es raíz de 2. ¿Cómo calcular el área de este cuadrado que está de color azul, sabiendo que su diagonal mide raíz de 2 centímetros? Como pueden observar, siempre en matemática necesitamos los conocimientos previos, ¿no? Los conceptos previos para poder resolver el problema. Y claro, uno recurre a la memoria comprensiva, pero a largo plazo. Y debería recordar cómo calcular el área. ¿Cuál será la fórmula para calcular el área de un cuadrado? Y esto va a depender mucho también del nivel del estudiante, ¿no? En qué año está, ¿no? De pronto los estudiantes ya están bueno, aquí en Ecuador le llaman educación básica superior, más o menos estudiantes de 12 a 15 años, ellos ya aprenden trigonometría. Yo de pronto podría aplicar ahí el teorema de Pitágoras para resolver. Pero digamos que esto le planteara a un niño de menor edad, ¿cómo lo harían? ¿Cómo calcular esta área que nos solicita? Bueno, sabemos que el área del cuadrado, al ser un rectángulo, también sería igual al área del rectángulo. Y sabemos que el área del rectángulo es base por altura. Es la fórmula para calcular el área de un rectángulo. Bueno, anteriormente, la altura, por ejemplo, en los libros, o en la mayoría de los libros, se le encontraba la altura simbolizada con la letra H. Y los nuestros estudiantes aprendían de memoria, decían, área del triángulo, B por H sobre 2, decían, base por altura sobre 2. Y a la altura simbolizada con la letra H, bueno, actualmente a los libros actuales, bueno, acá no es en Latinoamérica, ya está apareciendo con la letra A, simbolizando a la altura. Pero así mismo, ¿por qué será que en los anteriores libros que habían, le simbolizaban con la letra H? Sabemos que eso es en base al idioma inglés, ¿no es cierto? Y así como en los televisores High Definition, alta definición, y altura en inglés comienza con H, y como la mayoría de libros eran en el extranjero, H, ¿cierto? Y sacar esa H de altura sí ha vuelto un problema al menos, ¿no? A los que aprendimos las fórmulas, lamentablemente, de memoria mecánica, donde decíamos B por H sobre 2 es el área de un triángulo, se ha complicado. Sin embargo, ahí lo que interesa es nuevamente la conceptualización, entender qué es altura, más allá del símbolo que representa. En este caso está simbolizado con la letra A, la altura. Bueno, el área de este cuadrado, como es un rectángulo, sería base por altura, pero en el cuadrado resulta que la base se le suele simbolizar con la L en el cuadrado y la altura también con la L de lado. Por lo tanto, si reemplazo valores, digo que el área del cuadrado es B por H, cuando era con H, o B por A, debo saber que es base por altura. Base por altura, reemplazo y quedaría L por L, sería L al cuadrado.
Entonces, una de las fórmulas para calcular el área del cuadrado es lado al cuadrado. Pero vemos que esta fórmula no me va a funcionar porque no tengo como datos el lado, sino tengo como datos la diagonal. Entonces debo recurrir a otra fórmula para calcular el área de este cuadrado, llamado rectángulo equilátero. Pero también sabemos que el cuadrado también tiene otro nombre. El cuadrado también es un rombo, pero es un rombo especial. Es un rombo con ángulos iguales. Por lo tanto, el cuadrado es un rombo equiángulo. Y si el cuadrado es un rombo, por lo tanto, yo puedo utilizar la fórmula del rombo para calcular el área del cuadrado. Y sería, mire, el área del cuadrado es igual al área del rombo. El área del rombo es diagonal mayor por diagonal menor sobre 2. Pero resulta que en el cuadrado las dos diagonales son iguales. Por lo tanto, sería D por D. Si le quiero simbolizar, sería D mayúscula por D mayúscula sobre 2. Es decir, el área del cuadrado, al ser un rombo equiángulo, sería diagonal al cuadrado sobre 2. Y ya tendría la fórmula para calcular el área del cuadrado. Por lo tanto, lo que me tocaría hacer es reemplazar valores en la fórmula y el área del cuadrado que está de color azul sería diagonal al cuadrado dividido para 2. Entonces reemplazo valores y sería raíz de 2 al cuadrado, que nos daría 2 centímetros cuadrados dividido para 2. Al hacer la división obtenemos 1 centímetro cuadrado. Y hemos resuelto este ejercicio. Y así, mire, como este tipo de ejercicios, desde el contar, sumar, multiplicar, este juego matemático en la chacana va mucho más allá del juego, ¿no? No es solo el jugar. Este juego tiene un objetivo de aprendizaje de algún tema del currículo. Y al mismo tiempo que vamos jugando, vamos aprendiendo otras situaciones, vamos recordando. Es decir, voy aprendiendo y me voy divirtiendo en este aprendizaje. Así como existen este tipo de ejercicios, hay más ejercicios que se les puede adaptar, crear para este juego matemático en Achacán, que prácticamente este juego es de carácter interdisciplinario. No solo puede ingresar la matemática. Por ejemplo, cuando yo hable de los 4 elementos, yo hablo de aire, de fuego, de tierra, de agua, ya podría ingresar a otra asignatura. O de las formas de organización de las familias, si hablo del suyo, del tahuantinsuyo, podría interrelacionar la matemática con otras asignaturas. Todo va a depender de la creatividad del docente al utilizar este tipo de juegos en su aula. Sabemos que para que nuestros estudiantes mejoren su aprendizaje, una de las variables es motivarle, ¿no? Es que el estudiante se sienta motivado, se siente interesado en el estudio de tal tema. Y de tal manera que ese aprendizaje sea duradero, sea significativo para el estudiante. El método basado en los juegos está siendo muy empleado, al menos en la actualidad, y sabemos que este tipo de juegos, al menos en
en edades tempranas favorece el aprendizaje. También investigaciones han demostrado que, ¿por qué será que a los estudiantes no les gusta la matemática? Pues resulta que mucho ha dependido en edades tempranas, de los docentes o maestros que tuvieron. Por ejemplo, si tuvo un buen profesor que le enseñó que le gusta la matemática, resulta que el estudiante también adquiere ese cariño por esta ciencia. Pero también se ha visto lo contrario, ¿no? Que a veces ni al mismo profesor le gusta la matemática y desea eso impartir a sus estudiantes. Bueno, acá en nuestro país, en los primeros años, el profesor de grado está hecho cargo no solo de matemáticas, sino está hecho cargo de las otras asignaturas. Aquí a partir de cuando el estudiante ya pasa, bueno, acá le llaman educación básica superior, es decir, de 12 años en adelante, ahí recién ya recibe las asignaturas específicas por cada uno de sus docentes, pero de menos de 12 años tenemos el profesor de grado que se le llama acá, que está hecho cargo de todas las asignaturas y eso sucede, ¿no? A veces el profesor de pronto le gusta más cierta asignatura y le influye ese cariño a esa cierta asignatura y no a la matemática. Este tipo de juegos puede y debe ser utilizado en el aula por todos los resultados positivos que genera. También este juego matemático en la Chacana fue registrado en el Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual y también culminó en un libro donde también se menciona otras posibles aplicaciones. Todo dependerá de la creatividad que lo vaya a aplicar el docente, ¿no? El docente en el aula. También También, este juego se ha convertido en un juego tradicional, ¿no? Que al menos en nuestro sector da o ha fomentado el rescate de la interculturalidad. Por ejemplo, el juego de las tortas ya no se lo utilizaba prácticamente, pero con eso también se está rescatando esos juegos tradicionales de nuestro sector de Ecuador, de la sierra, que fomenta nuestros valores, nuestras tradiciones, más allá de la solo enseñanza de la matemática. Esto es en sí un breve detalle de qué se trata este juego matemático en la Chacana. Como les digo, esto puede y debe ser utilizado en el aula. Debemos crear nuestros propios recursos. ¿Por qué esperar que del extranjero vengan recursos didácticos muchas veces inadecuados a nuestra realidad si nosotros mismos podemos crear estos recursos? Y también las sugerencias cuando creemos o creamos nuestros recursos, traten de registrarlos, ¿no? Sé que en cada país existe algún registro de la propiedad, porque a veces también lamentablemente se apropian de ideas ajenas y también esto genera la deshonestidad, ¿no? Académica. Entonces, creemos nuestros propios recursos didácticos, registremos sus propios recursos, sin la misma posibilidad que estos terminen en un libro para beneficio de la educación matemática de nuestros niños, de nuestros jóvenes. Y culminaría con mi frase que dice, los sueños sin acciones son simples sueños. Las acciones sin sueños carecen de sentido, pero un sueño puesto en acción puede cambiar al mundo. Muchas gracias y estoy atento a sus preguntas. muchas gracias, doctor.
por el taller brindado. Vamos a proceder entonces a dar lugar al paso de las preguntas. Pueden hacer sus preguntas en el chat. Para mientras, doctor, si sería tan amable, ¿qué materiales se utilizan tradicionalmente para fabricar el tablero y las piezas del juego de la chacana? Sí, el juego es prácticamente es impreso en una hoja de papel bond o en una cartulina. Entonces, como está ya el diseño, usted solo lo que hace es imprimirle la cartilla que se le llama. Luego las semillas del maíz, eso se compra, bueno, acá le llamamos mercado, se compra en el mercado, son semillas que se le puede comprar. Es, acá también es muy tradicional el maíz, ¿no? Acá tenemos, o sea, del maíz sacamos alguna situación, algunas cosas. Hay la chicha, por ejemplo, del maíz, hacemos el tostado, harina de maíz. Son recursos que nuestros estudiantes tienen en las casas. 6 semillas del maíz. Y las tortas, las que vimos que eran tipo frijol o frijol. Bueno, esas lamentablemente como que están perdiendo esas semillas. Sin embargo, se las puede conseguir aún en los mercados, por ejemplo. Se compra así como las 2 semillas por libras. Muchas Y también gracias. muchos están hasta sembrando esas semillas, porque es un rescate, hay un sinnúmero de colores de las tortas. Es como los frijoles, ¿no? Entonces, eso al menos acá en Imbabura es ya poco a poco se está revalorizando. Y justamente el 3 de mayo, que es el Día de la Chacana, acá en nuestro sector de Imbabura se hacen los juegos tradicionales con las tortas. Entonces, dentro de estos juegos estamos implementando este juego matemático en la Chacana. Entonces, prácticamente estos recursos pueden ser utilizados, claro, en mi contexto, ¿no? En mi contexto ecuatoriano. De ahí en otros contextos, las semillas o las fichas, ¿no? Les podrían ya contextualizar según su realidad. Muchas gracias, doctor. Existe otra pregunta también. ¿Qué habilidades o competencias fomenta el juego de la chacana a quienes lo practican? Mire, con este juego matemático, por ejemplo, además de desarrollar paciencia, por ejemplo, la paciencia, el respeto hacia el otro jugador, constancia, desarrolla también habilidades psicomotrices. Y, por ejemplo, si yo estoy jugando con mi mano, mi mano de mente es la derecha y juego con izquierda, ya estoy desarrollando mi otro hemisferio del cerebro. Es decir, ayuda también a la sinapsis. También desarrolla desde contar, sumar, multiplicar. Prácticamente con este juego podrían aprender, digo, derivadas integrales, ¿no? Para son matemáticos. Además del razonamiento lógico, matemático, las secuencias, series. Es decir, prácticamente desarrolla un sinnúmero de habilidades y destrezas que le pueden servir al estudiante al momento de aprender nuevos conocimientos. Pero todo eso nuevamente dependerá de las actividades que haga el docente, ¿no? Porque el juego en sí no es ni malo ni bueno, es la correcta utilización de este juego que puede ayudarnos a generar los resultados que queremos en nuestros estudiantes. Muchas gracias, doctor. Y por último, otra pregunta. Eh, ¿Cuál es el origen histórico y cultural del juego de la chacana? Bueno, este juego surgió hace unos 4 años aproximadamente. El juego como tal, ¿no? La chacana no, la chacana sí es milenaria. Chacana viene desde el tiempo de los incas. Pues la intención era utilizar la chacana, la originaria, la milenaria, utilizarle
ya con conceptos actuales. Es por eso que se le pudo registrar en el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual el juego, ¿no? Esta estrategia de la chacana. Pero como digo, la chacana en sí es milenaria, pero la forma de utilizarle, digamos que viene a ser nueva, ¿no? Aplicada a la enseñanza de la matemática. Muchas gracias, doctor, por la respuesta a las preguntas efectuadas. Queremos darle las gracias por haber ocupado parte de su valioso tiempo en el desarrollo de este taller bastante importante para las culturas, ¿verdad? Especialmente para la cultura guatemalteca, la cultura de otros países, hablando internacionalmente, y también para la gestión del aprendizaje de la matemática. Eh, También, pues, estimada audiencia, queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento por su participación y entusiasmo durante este taller del juego de la chacana. Les enviamos nuestro más sincero agradecimiento por formar parte de este aprendizaje matemático y cultural. Esperamos que el conocimiento adquirido hoy enriquezca sus vidas y les inspire a seguir explorando y celebrando la diversidad de nuestro mundo. Con gratitud y aprecio, la Universidad de San Carlos de Guatemala, el Centro Universitario de Occidente y la maestría en didáctica de las matemáticas. Nos sentimos pues bastante dichosos por contar hoy con una eminencia bastante grande a nivel internacional, como lo es el doctor Mario Orlando Suárez Ibujes. Damos por concluida la actividad el día de hoy. Si no existiera algo más,